Así que no se distraigan en esta hora, con la misma actitud que ha estado alabando, vamos a continuar en la palabra del Señor. Y voy a pedirle que abra su Biblia. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Por favor, si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, por favor, compartámosla y juntos disfrutemos esta porción de la palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 1. Cuando lo tengan me dan poderoso amén, en señal que estamos en la misma página. Lucas, capítulo 24, versículo 1. ¿Lo tenemos? Muy bien, leemos la palabra tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la Iglesia en Victoria dice: amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad hermosa que tú me das, Señor, de poder predicar tu palabra. Te pido, Rey de la Gloria, que mientras yo hago lo posible, Señor, que es impartir tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, haga lo que para nosotros es imposible, pero para ti es posible, Señor. Redarguye, transforma, edifica, restaura, levanta, Señor, lo que está caído en las vidas. Dios Todopoderoso, yo creo, Señor, que tu palabra es vida, Señor, que es eficaz y más cortante que toda espada o de filo que penetra hasta partir el alma. Te pido, Señor, que esta mañana hermosa, Señor, en nuestros corazones surja, Padre eterno, ese fuego, Señor, esa pasión, Rey de la Gloria, ese amor por tu obra, Rey de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si todavía está despierto, por favor, denle fuerte palmas al Señor. Aleluya. Muy bien, tema para esta mañana: ¿por qué lo buscas entre los muertos? Ese es el tema en el cual vamos a estar meditando. ¿Por qué lo buscas entre los muertos? Cuando yo veo la vida de Jesús, y yo meditaba un poco en esto, Jesús siempre fue buscado. Jesús siempre fue un punto de referencia desde su nacimiento. Usted lo mira, por ejemplo, en su nacimiento. Hay unos pastores que están por la noche vigilando los animalitos, y de pronto, ¿verdad? Meditando un poco sobre las profecías, meditando un poco, de repente ven una estrella y comienzan a seguirla. Y van buscando a alguien, porque había una profecía, había un mandato de que el Mesías iba a venir, de que Emmanuel iba a morar entre nosotros, ¿verdad? De que una ciudad en tinieblas, luz le iba a resplandecer. Entonces unos hombres llegan buscándole, ¿verdad? Los cuales llevan con ellos también especies, ¿verdad? Llevan algo profético, ¿verdad? Para Jesús. Y lo encuentran ahí siendo todavía un bebé recién nacido. Y entregan sus ofrendas, hacen todo lo que tenían que hacer. Y una vez que terminaron de hacer lo que tenían que hacer, pues toman su camino. Ahora, no solamente ellos decidieron buscar a Jesús aquel día, sino que un hombre llamado Herodes también decidió buscarlo. Y usted conoce la historia, pero él no fue a buscarlo para llevarle una cuna nueva a María. Él no fue a buscarlo para ir a felicitar a José. Él fue a buscarlo porque quería eliminarlo. Porque dijo: se va a levantar el Mesías, se va a levantar aquel hombre que probablemente traerá problemas para mi imperio y muchos le seguirán. Y no estaba mal de la cabeza, realmente muchos le iban a seguir. Entonces se dio un mandato y buscaron a Jesús hasta por debajo de las piedras. Y usted conoce la historia, una mortandad muy grande.
incluso en la historia, ¿verdad?, que no tiene que ver con la Biblia, está registrado todo eso que aconteció. Entonces, la situación es que buscó a Jesús, ¿verdad?, pero no lo estaba buscando con la intención correcta. No fue como los pastores que fueron a adorarle, sino que quería matarlo. Pero una cosa es de que el Señor Jesús había venido con un propósito grande y hermoso a esta tierra, y el Padre no iba a permitir que ese propósito, ¿verdad?, terminara ahí, muerto en las manos de un hombre llamado Herodes. No, jamás, porque al que el Señor tome en sus manos no hay nadie que lo arrebate. Y el Padre lo cuidó, el Padre lo protegió. A mí me llama mucho la atención como el hermano Víctor ayer decía, ¿verdad?, sobre cuando Elías se va a huir, o Dios lo protege y lo lleva a la misma ciudad donde vivía la mujer que lo quiere matar. Y a veces Dios es así, ¿verdad?, lo mete en el mismo lugar. Y yo me ponía a pensar, porque por ejemplo hoy con esta situación que está pasando, cuántos, ¿verdad?, que todavía no tienen muchas cosas en regla, trabajando allá a la par de esa aguja en Washington, metidos en la mera boca, ¿verdad?, y buscándolos por todos lados, y allá están. La cosa es que hay un Dios que los está protegiendo, hay una mano que los sustenta. Y a Jesús el Padre lo estaba cuidando, porque el Padre sabía con qué propósito había mandado a Jesús. Entonces el tiempo va avanzando. Jesús ha cumplido 12 años, Jesús se pierde en el templo y una vez más lo están buscando. Por eso que le digo yo que siempre Jesús ha sido, es y será un punto de referencia para muchos. Pero ahora Jesús se ha perdido en el templo. Los padres lo están buscando, lo encuentran y le dicen: Jesús, ¿qué te pasa? Nos vas a matar de un susto. Pero Jesús le dice: ustedes saben de que me es necesario estar en los negocios de mi Padre, porque a eso había venido Jesucristo, a traer luz. Entonces el tiempo sigue avanzando, porque me gustaría llegar hasta donde hemos comenzado. El tiempo avanza, Jesús ha cumplido los 30 años, Jesús es bautizado, el Espíritu Santo da testimonio quién Él es, viene sobre Él, es llevado al desierto, es tentado por Satanás, y cuando sale a partir de ahí de su bautismo, ¿verdad?, ahora después de venir de 40 días de ayuno, comienza su ministerio. Y a partir de ahí, la gente comienza a seguirle mucho más todavía. Ahora la gente comienza a escuchar la fama que se está creando alrededor de Jesús. La gente comienza a decir: este hombre habla como quien tiene autoridad. No está diciendo nada nuevo, está diciendo lo mismo que está escrito en la Torá, lo mismo que decía el rabino Mulano, lo mismo decía. Lo que pasa es que la gente sentía que cuando Jesús lo decía, algo se estremecía en sus cuerpos, que Jesús no lo decía del diente al labio, Jesús creía lo que estaba diciendo. Entonces Jesús se comienza a convertir en un punto de referencia. Ahora la gente busca a Jesús, muchos porque realmente amaban estar en su presencia, pero usted conoce también la Biblia, y muchos le seguían porque Jesús los alimentaba, porque Jesús les daba lo que querían. Entonces en cierta ocasión Jesucristo está con la multitud, se monta en la barca, va hacia Gadara, liberta a un hombre, luego regresa, y la gente lo ha andado buscando toda aquella noche, toda aquella mañana. Y cuando lo encuentran, le dicen: Jesús, ¿cuándo llegaste acá? Te hemos andado buscando, le dicen. Yo creo que cualquier líder, cualquier hombre de que humanamente trata de influenciar las masas, se sentiría motivado, se sentiría contento, ¿verdad? Que las personas quieran estar cerca de él, que las personas quieran buscarle, que las personas quieran seguirle. Cualquier persona que trata de influenciar se sentiría halagada. Pero Jesús conoce el corazón y las intenciones. Y Jesús no los halagó diciendo: oh, tranquilos, perdónenme que los hice esperar, pero aquí estoy ya, vamos a... No, Jesús dice: ustedes me buscan porque les di de comer. No realmente por quien yo soy, no realmente porque sus ojos están abiertos y entienden cuál es mi propósito en esta tierra, no, sino por los beneficios que tienen al estar cerca de mí. Y mucha gente se comenzó a sentir molesta. La Biblia incluso dice que muchos de sus discípulos comenzaron a retroceder y ya no le siguieron. El punto es, hermanos, esta mañana hermosa, es de que ¿por qué nosotros estamos buscando a Jesús? Y muchas veces, ¿por qué lo buscamos en el lugar incorrecto?
Hoy en día hay templos de muchas religiones donde la gente cree que va a buscar a Dios, pero Dios no está ahí. Y simplemente se han convertido en templos vacíos, con monumentos hermosos, con una historia que les respalda de miles de años y se jactan de decir, ¿verdad? Esta es la iglesia o aquella es la iglesia, pero hace rato que Dios se salió del templo y la gente lo está buscando donde no está. Y eso es lo que acontece, es de que muchas veces tiene que venir una palabra, tiene que venir alguien y decirnos por qué lo está buscando donde Él no está. Y muchas veces, atrayéndolo a nuestra persona, muchas veces lo buscamos a Dios en nuestro pasado. Y muchas veces vamos y recordamos y decimos cómo Dios me utilizaba allá por el 2013. Y voy para allá y Dios me dice, ¿por qué lo buscas allá? Eso ya pasó. Hoy en día, ¿dónde lo estás buscando? No lo puedo buscar en mi pasado. No lo puedo buscar en quién fui yo. No, hoy en día necesitamos ser instrumentos de Dios en sus manos. Ahora, la historia que nosotros hemos leído, o específicamente estos versículos, para llegar a este punto, ha habido mucho sufrimiento. Ha habido mucho dolor. Nosotros cuando leemos la Biblia, muchas veces lo hacemos de una manera como quien lee un libro, como quien lee una historia común y corriente. Pero realmente en cada versículo que está anteriormente al capítulo 24 ha habido sangre derramada. Han habido clavos cruzando las manos de Jesucristo. Ha habido un dolor el cual la deidad de nuestro Señor no ignoró. Porque aún siendo Dios, sintió el dolor, sintió cada golpe, cada azote, lo ha sentido nuestro Señor Jesucristo. La gente que lo buscaba, por un momento dejaron de buscarlo. Y dice la Biblia que en el Getsemaní, cuando llegó a buscarlo, ¿verdad? Los soldados con aquellos sacerdotes a apresarlo, los que en un tiempo lo buscaban con la señal, y los que en un tiempo se recostaban en su pecho como Juan, los que caminaron sobre las aguas como Pedro, los que vieron y echaron demonios fuera, lo dejaron solo. Y todos fueron dispersados como ovejas, salieron huyendo y dejaron solo a Jesucristo. Todos los que en algún momento, como Pedro, dijeron, Señor, yo estaré a tu lado, yo pelearé a tu lado, si voy preso no hay problema, y si muero todavía menos. Y no solamente Pedro falló aquel día, todos sus discípulos lo abandonaron. Y Jesús, cualquier día, se quedó solo, pero Jesús jamás estuvo solo. Siempre el Padre estuvo ahí. Siempre el Padre estuvo fortaleciéndolo. Ahora, Jesús es llevado ante el concilio que está ahí, comienzan a presidir aquella ceremonia, comienzan a hacerle preguntas, comienzan a interrogarlo, comienzan a mofarse de él, comienzan a golpearlo, comienzan a burlarse de él. Le ponían un manto púrpura sobre sus hombros y le decían, mientras estaba atado, y lo golpeaban, a ver, dilos, a ver, habla. Pero Jesús se enmudeció, Jesús se quedó callado, porque sabía de que la búsqueda más grande que él había tenido no era cuando vino aquella mujer con flujo de sangre detrás de él, que la búsqueda más grande que él tuvo no fue cuando aquel hombre que estaba ciego le decía, Maestro, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús sabía que la búsqueda más grande que el ser humano iba a tener era después de que él muriera. Porque realmente mientras él estaba con vida, todo el que le buscaba y estaba enfermo se sanaba, pero igual se iba a morir. Igual quizás se iba a enfermar de otra cosa. Pero el que le busca después de la muerte de Jesucristo y viene a él, tendrá vida, pero tendrá vida eterna. No es que no se va a morir, no vamos a morir, pero tenemos garantía de vida eterna. Tenemos garantía ¿de qué? De que cuando partamos de esta tierra iremos al cielo, a la gloria con Él. Entonces, ahora Jesús está ante el concilio, Jesús ahora está ante la inminencia y lo condenan a muerte. Quiero pasar sobre toda esta historia un poco rápido porque quiero llegar al punto donde
quiero enfocarme más, pero el punto es que Jesús ahora es condenado. La gente se vuelca una vez más, lo busca una vez más. El rumor se ha corrido por toda Jerusalén, el rumor se ha corrido por toda Galilea, de que el maestro está ante Pilato. Y la gente se volcó a aquel lugar. Yo me imagino que la multitud que había aquel día allí era mucha más que la que había cuando multiplicó los panes y los peces. Yo estoy seguro que muchos de los que comieron panes y peces también estaban allí. Yo estoy seguro que muchos de los que vieron a la mujer del flujo de sangre después de 12 años ser sanada también estaban allí. Yo estoy seguro que muchos de los que vieron a aquellos 10 leprosos ser sanados estaban allí. Yo estoy seguro que muchos familiares de los que tuvieron un amigo, un familiar, un esposo, un sobrino que fue sanado también estaba ahí. ¿Sabe qué es lo triste? Que Jesús hizo cuanta cosa. Jesús hizo cuantas señales y aún así no le bastó. Cuando aquel hombre dice, ¿y qué he de hacer con Jesús el Nazareno? Yo creo que Pilato, poniendo un poco de conciencia humana, dijo, yo estoy seguro que van a decir que lo suelte, porque yo no veo nada malo en él. Y si había alguien que debería tener un corazón duro, debería ser Pilato. ¿Cuánto amor deberían haber reflejado los fariseos? ¿Cuánto amor deberían haber reflejado los saduceos? ¿Cuánto amor tenían que reflejar los escribas, los que meditaban en la ley? Pero no reflejaron amor. ¿Qué es lo que comenzaron a gritar todo el pueblo unánime? Crucifíquenle. Yo imagino que la primera vez cuando Pilato escucha aquello, ¿cómo? Crucifíquenle. ¿Pero por qué? Si yo no veo nada malo en él. Piénsenla bien. Yo creo que si llegan a un acuerdo, no, que lo crucifiquen. Y como yo se los decía en la predicación anterior, el fin de semana pasado, el ser crucificado era algo que estaba apartado específicamente solo para lo peor de lo peor. Para gente que realmente había hecho tanto daño que era inmerecedora de misericordia. El ser crucificado era algo apartado para gente que realmente a esta sociedad no le había hecho ningún bien, que lo mejor que podían hacer era humillarlos hasta la muerte. Pero era lo que le estaba delegando a Jesús. Ahora, ¿por qué al maestro le tenía que tocar esto? Porque el maestro estaba llevando tus culpas y mis culpas en él. Por eso es que tenía que ser humillado de esta manera. ¿Por qué? Porque tú y yo sí éramos lo peor de lo peor. Tú y yo sí éramos dignos de muerte. Tú y yo sí éramos reos de condenación. Pero él cargó nuestras iniquidades sobre él y llevó nuestras dolencias. Ahora, algunos allí estaban sonriendo. Los fariseos quizás se miraban y decían, bueno, nos hemos quitado de encima la competencia. Ahora sí la gente vendrá a buscarnos una vez. Porque el problema de ellos es que la gente dejó de ir a ellos. Porque estaban buscando a Dios donde no estaba. Los templos de aquel entonces, que eran hermosos, que eran lindos, la sinagoga, yo me imagino los rituales dentro de la sinagoga. Yo me imagino cómo hacían cada ceremonia mientras se paraba el rabino y hablaba. Y la gente, muchos de ellos, realmente sí iban a buscar a Dios. Gente, ¿verdad?, necesitada, como la mujer encorvada. Yo creo que muchas veces aquella mujer llegó a buscar a Dios a la sinagoga. Lo que pasa es que Dios hace rato se había salido de esa sinagoga. Porque todo se había convertido en ritual. Todo se había convertido en algo rutinario. Y por eso es que la mujer encorvada fue por años a la sinagoga y nunca sucedió nada. Pero un día, diga conmigo, un día el rabino Jesús le tocó presidir en la sinagoga y ahora las cosas eran diferentes. Porque ahora la misma mujer encorvada que había ido muchas veces a la sinagoga, ahora está escuchando a un hombre, el cual no solamente está leyendo, sino que al mismo tiempo está pendiente de que hay una vida necesitada en medio de todos ellos. Una mujer a la cual jamás
a ningún hombre, mucho menos a un rabino, se le hubiera ocurrido llamarlo. Número uno, porque no era hombre. Número dos, porque estaba enfermo. Jamás hubiera tenido una interacción con ella. Pero Jesús levantó la mirada, como la levanta hoy, y te mira personalmente. Y yo creo que vio a la mujer y le dice: yo sé que andas buscando algo. Yo sé que andas buscando a Dios. Y muchas veces has ido a buscarlo donde no está. La gente va y lo busca por medio de un brujo. Porque cuando usted va de un brujo, un santero, un agorero, esa gente le habla de Dios. Usted va y le presenta una estatua, tiene una virgen, tiene un santo, y ellos le hablan de Dios y le dicen: no, yo trabajo para el lado del bien. Esto es magia blanca, le dicen. Y la gente se envuelta con eso, hermano. Usted lo que necesita es una limpia. No, yo todo lo que hago lo hago con el permiso del de arriba, del más grande. Esas son las palabras que utilizan ellos. Y la gente cae en todo eso y busca a Dios donde no está. La gente va y lo busca en otra persona, la gente va y lo busca en religiones muertas, la gente va y lo busca en templos muertos, y Dios no está ahí. ¿Dónde está Dios? Dios está donde hay un corazón contrito y humillado, donde hay una persona que reconozca su necesidad. Ahí está Dios. Cerca de ti está la salvación. Está en tu boca, está en tus labios. Ahí está Jesús. Está en tu cuarto, está en tu habitación, está en el carro, está en el trabajo, donde sea que te mueves, ahí está Dios. No lo busques donde no está. Ahora, los religiosos dijeron: volvieron nuestros días, volvió una vez más nuestra fama. Yo creo que a partir de ahora el imperio de los fariseos se levanta. Pero no fue así. Jesús ha muerto. Los discípulos que lo habían dejado solo vuelven una vez más a la casa. Yo meditaba, hermano, y yo sé que usted es bueno con la imaginación. Métase conmigo, por favor, un momento al cuadro. Los discípulos han caminado con Jesús aproximadamente 3 años y medio. Saben qué es estar al lado del Maestro. Saben qué es escuchar su dulzura. Yo creo que Jesús era un hombre dulce. Yo creo que Jesús, aun cuando le hablaba a su madre, a pesar de que María no estaba en todos los cultos, yo creo que Jesús nunca fue un hijo imprudente, un hijo malcriado. No, yo creo que Jesús fue un caballero. Yo creo que Jesús siempre fue alguien responsable. Yo creo que Jesús siempre fue alguien que mostró ejemplo. Y yo creo que era agradable estar con él. Yo creo que a pesar de que dijera la verdad y la mostrara, cuando él hablaba y lo desnudaba a uno, todo el ser por dentro, yo creo que era agradable. Porque yo veo a una mujer la cual era tachada como prostituta, que fue a buscarlo. Escuche, ¿quiénes buscaban a Jesús? Se supone que los que estaban limpios, que los que se miraban bien, que los que manejaban información. Ellos no querían estar con Jesús. ¿Quién quería estar con Jesús? El ladrón, la adúltera, la fornicaria, quería estar con Jesús. ¿Por qué? Porque cuando llegaban donde él y él les hablaba, los limpiaba, los lavaba. Y la gente se quería sentar a la mesa, y cuando usted miraba, el que estaba a la mesa sentado con él no era Pilato, no era Herodes, no era ningún hombre de alta gama, no eran los enfermos. Porque él dijo: los que tienen necesidad de médico, o los que buscan un médico, son los enfermos, no los sanos. Entonces la gente enferma lo buscaba, y yo imagino, se sentaban al lado de él, lo escuchaban. Y mucha de la gente, cuando escucha que Jesucristo va a ser sentenciado a muerte y muerte de cruz, yo me imagino se quebrantaron, porque había gente que amaba a Jesús. Había gente que de verdad, genuinamente lo estaba buscando. Como yo creo que aquí hay gente que de verdad, genuinamente está buscando a Dios. Hay gente que en medio de la enfermedad, del problema y de la angustia, genuinamente lo están buscando. Y hay 1001 preguntas todavía. Hay cosas que no se han respondido, hay oraciones que no han sido contestadas, pero todavía hay un corazón que dice: Señor, yo te voy a buscar. Como ayer, hasta que suceda, hasta que respondas. Y si no responde, allá arriba me vas a responder, Señor. Pero había gente
que verdaderamente amaba a Jesús. Ahora Jesús está en la cruz del Calvario. Jesús ha sido muriado. Le han traspasado su costado con una lanza. Agua mezclada con sangre sale de él. Y él ha dicho: Padre, consumado es. A partir de ahora, los que me busquen, me tienen que buscar en espíritu y en verdad. Porque ya no va a haber un lugar literal o un lugar donde pueda decir: allá está Jesús, vamos a buscarlo. No. Ahora el que quiera buscarme me va a encontrar. Ahora todo será diferente. Ahora el que me busque será para salvación. Y Jesús entrega su espíritu y muere. Dice la Biblia que aquella tarde hubo oscuridad muy grande. Un terremoto sacudió aquel lugar fuertemente. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. A partir de ahí, para ti y para mí, hay entrada libre al lugar santísimo. Ahora el que quiere buscarlo, lo puede encontrar. Porque en aquel entonces el sacerdote o el sumo sacerdote específicamente era el que entraba y lo buscaba y hacía expiación por el pueblo, y todo el pueblo allá afuera no podía buscarlo. Pero a partir de ese sacrificio hermoso en la cruz del Calvario, ha venido la victoria más grande que se ha dado en esta tierra. La victoria más grande no fue la independencia de Estados Unidos, ni de América, ni de ningún país. La victoria más grande fue la que Jesús dio en la cruz del Calvario. El velo se rasgó. Ahora podemos buscarlo en el lugar correcto. Pero ¿por qué lo buscamos entre los muertos? Jesús baja a la profundidad de la tierra. Él sigue haciendo lo que tiene que hacer. Pero los discípulos han entrado en duda, los discípulos han entrado en confusión y los discípulos están angustiados. Como yo creo que si hubiera estado ahí también hubiera estado angustiado. Porque si esto le han hecho al que podía caminar sobre el agua, si esto le han hecho al que solo daba la palabra y ojos eran creados, si esto le han hecho al que podía sanar enfermos, si esto le han hecho al que resucita muerto, ¿qué no me van a hacer a mí? Hombre mortal, débil, angustiado. Y los apóstoles se encerraron en una habitación. Usted se imagina los comentarios, usted se imagina las acusaciones entre uno y a otro, usted se imagina las miradas que le hacían a Pedro después de lo que le había dicho. Usted se imagina la conciencia de ellos habiendo dicho que estarían con él, pero aún ni siquiera estuvieron cerca de la cruz cuando estaba siendo crucificado. La conciencia los martillaba por todos lados. Yo creo que se sentían sucios, se sentían merecedores, se sentían lo peor. Pero en medio de todo eso había un grupo de mujeres, y aquí entramos ya a lo que comenzamos. Había un grupo de mujeres que están en otra habitación, donde la habitación se está llenando de un aroma de especias, donde están tomando aquello y lo están machacando, lo están exprimiendo, haciendo aceites con ello, haciendo ungüentos con ello, preparándolo. Esta visita que ellas hacen al lugar, a la cueva donde Jesús fue enterrado, no comenzó allí. Yo creo que comenzó un día anterior, yo creo que hubo una noche anterior donde estaban en vigilia hablando entre ellas, donde quizás su madre María juntamente con Magdalena y las otras mujeres estaban platicando, pensando en el Maestro. Entonces era una costumbre después de unos días ir y poner estas especies a los cuerpos, ya que no es como hoy que los enterraban bajo tierra, sino que era para que menguara un poco los olores que despedía el cuerpo en descomposición. Entonces los empapaban de esto, les ponían mantos, paños y todo para menguar un poco los olores. Entonces las mujeres están preparando todo esto y yo creo que lo están haciendo con amor, porque no es para cualquiera, es para el Maestro. Pero en medio del dolor están ignorando algo, y es de que se había dado una palabra. La palabra decía que él tenía que morir, pero también decía que él iba a resucitar. Y muchas veces el dolor, muchas veces nuestra enfermedad, muchas veces nuestra escasez, muchas veces nuestro problema nos hace olvidar lo que Dios ha prometido en el pasado. Y por eso es que no lo estamos buscando como de verdad tenemos que buscarlo, porque el dolor nos está cegando,
porque lo que no entendemos nos está cegando. Y ellas, aunque lo están haciendo con amor, están olvidando que Jesucristo dijo que iba a resucitar. Y ellas estaban haciéndolo el día sábado. El sábado en la noche estaban trabajando, estaban preparando. Los apóstoles, muchos de ellos, están con dolor, están con angustia, pero ellas están trabajando. Y eso es digno de admirar en las mujeres. Y yo a veces le digo a mi esposa, Dios ha capacitado a cada uno con diferentes áreas. Dios se las ha capacitado para que en medio del dolor puedan hacer otras cosas. Los hombres estamos en dolor y nos enfocamos en dolor. Una cosa a la vez, pero tratamos de tratar de hacerla bien, ¿verdad? Pero el punto es que a las mujeres Dios las ha capacitado y estaban esas mujeres con dolor, pero preparando. Y yo creo que Dios quiere capacitar mujeres aquí también, que en medio del problema que estén pasando, sigan trabajando y sigan levantando aroma y sigan preparando ungüento para el necesitado. Las mujeres, dice la Biblia, donde nosotros leímos, si va una vez más conmigo, para ir ya descendiendo, capítulo 24, verso 1. Un domingo como ahora, dice la Biblia, ¿está conmigo? El primer día de la semana, o sea, un domingo como hoy. ¿A qué horas? Muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Escucha la palabra, preparado. Significa que no fue que las pasaron comprando en el camino y le dijeron, vecina, ¿no tiene algo ahí de aceitito, de aromas que me dé, que voy para allá, para el sepulcro, a ungir a mi Señor? No, las habían preparado. ¿Cómo nosotros nos preparamos cuando venimos a un culto, hermano? ¿Sabe de qué? Le voy a dar esto como consejo para que usted sienta la diferencia en un culto. No venga aquí a ser espontáneo, a ver cómo sale allá. No, prepárenlo desde casa, venga preparando la alabanza. Desde casa véngase preparando, y cuando usted llegue aquí, usted va a ver que el que está fluyendo o viendo no es usted, no es el Espíritu Santo el que comienza a fluir. Y usted, como ha preparado todo, simplemente está listo ya para recibir. Entonces las mujeres habían preparado todo. Dice el versículo 2, una sorpresa. Hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Paremos un momentito más ahí. Cada paso de esto, hermano, es hermoso, es lindo. ¿Por qué? Porque horas atrás lo que ha habido es dolor en el corazón. Estas mujeres van en el camino, van andando, van con las especies. Yo creo que llevan sus cestas, llevan los canastos, quizás llevan los pañitos, llevan todo allí y van pensando por el camino. Quizás van recordando los momentos en que se sentaron al lado de Jesús. Quizás Magdalena recuerda cómo estuvo sucia, cómo estuvo quebrantada y el Señor la levantó y la restauró. Quizás ellas van recordando, quizás María está recordando cuando lo cargó de bebé. Quizás María recordaba cuando fue a Egipto huyendo con Jesús y decía quizás, Padre, ¿qué pasó? Tú lo cuidaste durante 33 años y ¿por qué ahora? El dolor de madre estaba ahí, el dolor de discípulo estaba ahí, y quizás van meditando, pero ahora el dolor es cambiado por admiración o por un susto, porque para empezar la piedra está movida. Le sorprende porque no era normal. Dice, bueno, vamos a entrar a ver qué está sucediendo. Y cuando entran, otro punto de admiración, el cuerpo de Jesús no está allí. Si usted presta atención a la lectura, Jesucristo no fue sepultado en cualquier lugar. Jesucristo fue sepultado en un lugar de ricos, porque hubo un hombre que donó aquella sepultura. Entonces Jesús estaba en un lugar donde no debería ser normal que desaparezca un cuerpo. No debería ser normal que aquel lugar estuviera
movido o que alguien hubiera metido sus manos. No era normal. Entonces, cuando están allí y no ven el cuerpo de Jesús, yo creo que su mente y su corazón se turbó. Yo creo que su mente por un momento olvidó el dolor y pensaron: ¿qué está pasando? Cuando en una de esas, dice la Biblia, lo continuamos leyendo porque quiero hacerlo literal como está ahí. Versículo 4. Aconteció que estando ellas, ¿cómo? Perplejas por esto. Escuche esto, estaban anonadadas. He aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, normal, yo también me hubiera ido al suelo. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, aquí viene el tema de esta mañana: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Pablo dijo: si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería todo esto. En vano. Porque seríamos como las demás religiones que tienen el sepulcro, el lugar donde cada año hacen los desfiles, donde cada año van y besan la piedra, donde cada año van y le hacen largas oraciones porque ahí está su máximo líder enterrado. Nuestro máximo líder no está enterrado en ningún lado. Nuestro máximo líder está en los cielos. Su nombre es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ahora están con el rostro en tierra, quizás pensando, por el temor que han tenido, saben que no es cualquiera. Que los seres que están delante de ellos, los ángeles, le hacen la pregunta: ¿y por qué lo buscas entre los muertos? ¿Por qué buscar a Jesús en un sepulcro? ¿Por qué lo buscas en un cementerio? Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y aquí viene lo hermoso. ¿Por qué? Porque le hacen una encomienda a estas mujeres. Continúa el versículo. Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, escuche esto, no es que no lo sabían, es que a veces el dolor nos ciega. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y luego ahí dice el nombre de las mujeres. Estas mujeres lo dejaron allí. Yo creo que dejaron ahí los ungüentos en el mismo lugar donde estaba puesto el cuerpo, que dejaron los ungüentos, los aromas y todo. Pues dijeron: ya no es necesario, por aquí no vamos a ponerle ningún ungüento a ningún muerto, ya él está vivo. Y él no necesita aroma de hierba, él necesita aroma de mi vida, él necesita aroma de mi alabanza. Y yo creo que dejaron todas esas mujeres, no se fueron como llegaron, porque seguro llegaron caminando tranquilas. Yo me imagino a esas mujeres corriendo, dejando a un lado la modestia, dejando a un lado el que si se les empolvará el ruedo de la falda, del vestido, de la túnica. Esas mujeres van corriendo y llegan donde los 11 y comienzan a decirles, pero nunca faltará el que diga: mientras yo no vea los hoyos en sus manos, mientras yo no vea el hueco en su costado. No, está muy lindo el testimonio. Oh, hasta se me eriza la piel, impactante. Pero mientras yo no vea, no creeré, dijo Tomás. Van a haber personas así. Tú con una convicción, con un fuego, que tú dices: yo le creo a Dios, yo sé que Dios lo hará. Y otros dirán: muy lindo, pero no creo. No te preocupes, creerá.
Dios se encargará de que crea. Si hay dudas en tu corazón, si hay preguntas que todavía están, dile a Dios, muéstrate a mi vida. Y Dios se mostrará a tu vida. Pídele señal y Dios cumplirá las señales, porque Dios es bueno y es fiel. Y las mujeres llegan con un fervor contento. Cuando usted lee las diferentes partes en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, porque en los 4 evangelios usted encuentra esta historia, usted ve que en una de ellos le dice, ve y dile a los 11, ve y dile a los demás, pero también a Pedro, que el maestro ha resucitado. Dile a aquel que lo ha estado buscando donde no era, que Dios lo anda buscando a él también, porque esto es lo hermoso. A veces nosotros lo andamos buscando donde no es, pero Él sí nos anda buscando a nosotros, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misericordia. La misericordia nos alcanzó no porque nosotros le buscamos, es porque Él vino a buscarnos a nosotros. Él te anda buscando con amor. Él te anda buscando porque nos mira como ovejas, muchas veces dispersas, sin pastor. Y ahora llega la noticia. Ahora llega la información que el maestro ha resucitado. Yo imagino el corazón de ellos, cómo se había sentido. Y aunque uno no creyó, hasta no ver, no creer, dijo, pero uno de esos días el maestro se les apareció. Y entró atravesando la pared y llegó y le dijo, muchacho, ven acá. Mete tu mano. Ven, toca. Estoy vivo. He resucitado. A partir de allí, la convicción de estos hombres, ya habían echado fuera demonios, ya habían sanado enfermos, pero aún así su fe se fue al suelo. Pero a partir de aquí, las cosas fueron diferentes. Y Jesús le dice, ok, he resucitado, yo me voy, pero hay un camino. Yo me voy. Pueden seguirme. Como se leía en la lectura bíblica ahora. Yo me voy. Ustedes saben dónde voy y ustedes conocen el camino. Y le dijo uno, Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús dice, yo soy el camino. El que me sigue, ese, el que me sigue, el que me busca, me va a encontrar. El tiempo ha avanzado. Jesús está a punto de subir al Padre y le dice, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Aquí concluimos ya, hermano Daniel, si me acompaña, por favor. Jesús ha caminado con ellos, ha sido el maestro por excelencia. Jesús les ha enseñado muchas cosas, pero todavía hay un proceso que la iglesia debe seguir. Y ahora Jesús está parado con ellos. Imagínense un culto de despedida. No es fácil, humanamente no es fácil, hermano. Yo creo que decirle a Jesús, tomarle la mano y saber de que por mucho tiempo no le volverá a tomar la mano, sino hasta aquel día. Pero Él le dice, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Les dejaré el Consolador. Hasta ese entonces, los discípulos todavía no saben que tienen una relación con el Consolador, con el Espíritu Santo. Han escuchado de Él, han escuchado que venía sobre los profetas, han escuchado que venía sobre los reyes, han escuchado que venía de tiempo en tiempo. Pero conmigo. Y Jesús le dice, un mandato les dejaré nada más. No se muevan de Jerusalén. Yo sé que ahora están fervientes, están contentos, me han visto, Tomás, ahora te veo ya convencido, pero no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Capadocia, en todo. Sean testigos y vayan diciendo a la gente que me busque, como hasta el día de hoy sigue siendo la misma palabra.
cuando una persona está pasando por la angustia, una persona está pasando por el quebranto, la palabra que debe haber en los labios de un cristiano, de un hijo de Dios, es decirle: busca de Dios, pero búscalo en el lugar correcto. Ya lo buscaste a tu manera, búscalo a la manera de Él. ¿Cómo? Humillado, porque ahí lo encontrarás. Cuando quizás no hay nadie, cuando quizás no hay admiración, pero Él está ahí. Y los discípulos ven a Jesús alzarse. Y aquí una vez más, aquellos hombres con vestiduras resplandecientes vuelven a hacer su aparición. Y una vez más se paran al lado de ellos y le dicen: varones, ¿qué hacéis viendo al cielo? Es el maestro que se va. Bueno, le dicen los hombres, y los ángeles dicen: así como lo veis ir en las nubes, así un día lo vendrá a buscar una vez más. Así una vez Él regresará. Y la promesa más hermosa, hermanos, es que cuando Jesucristo nació en aquel pesebre, en medio de los pobres, Él vino a buscarnos. Pero vino a buscarnos como Cordero. Vino a buscarnos como el Mesías. Vino a buscarnos como el que restaura lo derribado y lo caído. Pero en esta segunda vez, cuando Él regrese, Él no vendrá como Cordero. Él vendrá como león. Él vendrá para juzgar a las naciones. Él vendrá para juzgar a todo aquel que decidió no buscarlo. Hoy es tiempo de misericordia. Hoy es tiempo de podemos atender a su llamado. Porque es tiempo de gracia. Porque vendrá un día donde toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Él es el Señor, pero ya no para salvación, sino para juicio. Así que voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a terminar celebrando la victoria más grande, la victoria que se nos fue entregada en la cruz del Calvario. Cuando estés pasando por un momento de angustia, o quizás lo estás pasando ahorita, yo sé que hay muchas preguntas, yo sé que hay muchas dudas, pero en medio de todo eso no dejes de creer. Sigue confiando que Dios lo hará. Síguelo buscando en el lugar correcto. Síguelo buscando con la misma pasión. Síguelo buscando con la misma alegría, con la misma fe. Y dile: Señor, quizá yo no estoy viendo nada, pero aquí estoy preparando ungüentos aromáticos para ti, para que cuando yo te vea, Señor, solo sea el culmen de todo lo que he estado preparando. Yo quiero ser aroma grato para ti, Señor. Yo no sé tú, pero el Señor está anhelando que seamos aroma grato para Él, para su presencia, y que la alabanza más grande no sea la que sale de nuestros labios, sino de nuestro corazón. Que nuestra vida sea un aroma grato delante de su presencia. Así que esta mañana hermosa, terminemos adorando al Señor, terminemos cantándole y diciéndole: Señor, tú eres digno de toda alabanza, tú eres digno de toda gloria, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie fuera de ti, Padre Santo, que pueda merecer. Es verdad, es amor. La prueba más grande fue la cruz del Calvario. Gracias, Señor. El sacrificio que
Y aunque muchos corazones estaban en angustia, el vigor volvió a su corazón. Y la gente comenzó a levantarse. Y cuando los fariseos creyeron, cuando los saduceos, los escribas creyeron, cuando los religiosos de aquel entonces creyeron que la doctrina del maestro se había acabado, era cuando apenas iba a comenzar el mover más grande que se ha visto en esta tierra. Un evangelio de vida, un evangelio de poder, un evangelio de transformación, un evangelio de restauración, un evangelio de esperanza. Y se comenzó a extender por toda Jerusalén la palabra de un Cristo vivo. Y el que creía ahora sin ver era bienaventurado. Porque le dijo: Tomás, tú has creído porque miras. Pero bienaventurado será aquel que sin ver crea. Bienaventurado será aquel que después de 2000 años pueda levantar su mano y decir: yo creo que Cristo murió en la cruz de Calvario por mis pecados, pero también creo que al tercer día resucitó con poder, con autoridad, por el Espíritu del Padre, y que está a la diestra de Él. Y también creo que Él volverá por mí. La fama de Jesucristo se extendió. Una vez más Roma dijo: necesitamos hacer el último intento. Necesitamos detenernos, porque esta gente lo está buscando de verdad. Si no logramos detenerlos ahora, no vamos a poder. Y era cierto. Comenzaron a perseguir la iglesia. La gente no iba a los templos, pero es que Jesús no estaba en el templo. La gente lo buscaba en las catacumbas. La gente lo buscaba en rincones. Habían 2 o 3 reunidos y ahí estaba Jesús. Muchos morían en la hoguera quemados y ahí estaba Jesús. Muchos morían comidos por animales y ahí estaba Jesús con ellos. Yo creo que muchos de ellos les tocó lo de Esteban. A Esteban lo están apedreando. A Esteban le están cayendo las rocas. Y Esteban levanta su mirada al cielo y dice: veo los cielos abiertos y veo a Jesús a la diestra del Padre. Muchos morían viendo a Jesús. Muchos morían por sus convicciones en alto. Y yo creo que cuando sus ojos se les cerraban en esta tierra, al instante se le abrían en la gloria. Y podían decir: hemos culminado, hemos coronado. Y la gloria y la gracia que nos espera no es comparada a ninguna gloria de esta tierra. Lo que a ti y a mí nos espera en los cielos no se puede explicar en ninguna predicación. Lo que a ti y a mí nos espera es la presencia sublime de nuestro Dios. Su presencia por los siglos de los siglos. Esta mañana cerremos dándole gracias, porque nuestros ojos han sido abiertos. Eres bienaventurado en que tus ojos se han abierto.
Preséntasela al correcto. Abre tu corazón al Dios correcto, porque Él le está escuchando.